Bueno, muy buenas tardes. Gran tarde, por cierto. Día lluvioso y hermoso también. El agua es necesaria. Y por tanto, siempre tendemos a, cuando hay mal tiempo, entre comillas, el pesimismo y la negatividad nos inunda, ¿verdad? Y estos días son necesarios y también son importantes para que el ciclo de la vida y, por tanto, también de la naturaleza, pues pueda seguir su cauce. Gracias por vuestra presencia. Hoy vamos a hablar, vamos a compartir sobre una temática que es de las temáticas que quizás genera a veces un gran desconocimiento. ¿Sí? Vamos a hablar del yoga y vamos a ver de qué manera el yoga, como ciencia, porque es una ciencia el yoga, nos puede permitir comprender la naturaleza del sufrimiento, comprender las raíces, las causas verdaderas del sufrimiento humano, de la existencia, de todos los seres sintientes en definitiva, y de qué manera a través del yoga podemos también cesar el sufrimiento. Y vamos a ver de qué manera unimos esas dos cosas, sufrimiento con yoga, respetando, o al menos eso sí que voy a intentar, a pesar de ser una temática que requeriría casi 2 tardes, 3 tardes o incluso una semana, porque requiere muchísima profundidad. Voy a intentar, de la manera más coloquial posible, respetando la sabiduría, respetando ciertos conceptos que sí que son necesarios que los podáis conocer, o al menos acercaros. Luego ya podréis también profundizar si hay ciertas cosas que os resuenan enormemente, pero tratarlo de llevar a lo más coloquial, al terreno de juego, ¿no? En este caso a lo más cercano, para que, a pesar de la complejidad que en algunos casos puede transmitir esas enseñanzas que son serias, que las podamos comprender y que también las podamos ir a aplicar en nuestro día a día, porque en definitiva lo único que realmente importa es de qué manera podemos nosotros como seres humanos cesar de una vez el sufrimiento, ¿verdad? Y al final cualquier camino, esos caminos, esos margas que se les utiliza en esa terminología sánscrita, son varios, son variopintos, hay caminos muy serios para cesar el sufrimiento, pero al final la clave, como expresaba siempre Buda, decía que al final, cuando se le acercaban y le preguntaban si las enseñanzas eran válidas, cuál era la válida, cuál era la que debían de creer, él siempre decía lo mismo, invitaba a que no se creyeran absolutamente nada, sino simplemente que utilizaran la inteligencia, ese espíritu crítico y sobre todo que lo llevaran a la experiencia, que es lo que siempre os invito. Y cuando pusierais esas enseñanzas o esa sabiduría en el día a día y pudierais comprobar por vosotros mismos si el sufrimiento en tu vida desaparece o no, podréis verificar si realmente eso que dice ese gurú o esa enseñanza es válida para ti, porque no todos los caminos son válidos para cada ser humano. Cada uno debe de encontrar su propio camino, ¿verdad? Si me permitís, vamos a hablar un poquito de yoga, os diré lo que es el yoga, los objetivos del yoga, qué tipos de yoga hay, realmente cómo aborda el yoga el tema del sufrimiento, cuáles son los caminos que el yoga nos propone, que son muy, muy interesantes, y sobre todo romper con ciertos tópicos. Y por eso me gustaría empezar compartiendo, diciendo sobre todo qué no es yoga. Antes de empezar a decir qué es yoga, lo más importante es saber diferenciar lo que no es yoga. Porque tenemos en Occidente, sobre todo, tenemos la costumbre de importar lo que nos viene al gusto, nuestros antojos de Oriente. Vemos que hay ciertas cosas que en Oriente, que es una filosofía muy profunda de vida, que eso se palpa en las personas que viven allí. Y como vemos que eso nos atrae, ¿verdad?, para salir de nuestro mundo caótico, de nuestro mundo de pensamiento, pues tratamos de coger y de importar esas disciplinas. Y cuando las llevamos a nuestro día a día, pues se pierde esa esencia, esa naturaleza real de esas enseñanzas que son muy profundas, ¿no? Por tanto, os diría lo que no es yoga. Yoga no es ningún tipo de ejercicio físico, yoga tampoco es ningún tipo de actividad para estirar el cuerpo, yoga tampoco no tiene nada que ver con ningún tipo de creencia, no es ningún tipo de religión, que a veces la gente confunde, y el yoga es una religión, el yoga es aséptico por completo a cualquier tipo de religión, de creencia espiritual, etc.
Yoga tampoco es una disciplina. Decía una amiga que es Lola Rumi, que siempre expresa siempre cuando hablamos de estas terminologías, a veces que atraemos ciertas metodologías, ciertas técnicas, y lo tratamos de implementar perdiendo su origen. Siempre dice que son técnicas para sentirse bien, lo dice en inglés, de to feel good, to feel better, ¿no? Sentirse bien y sentirse mejor, ¿no? Y el yoga no es para nada una técnica para que nos podamos sentir bien o mejor. Seguramente haciendo el camino y transitando el camino que nos ofrece el yoga sí que podrá ser una consecuencia, pero el yoga no es eso. Por tanto, tampoco tiene nada que ver con un tipo de ejercicios que tengan que ver con acrobacias, para perder peso, para fortalecer. Todo eso, permitirme, no tiene nada que ver con el yoga. El yoga es algo mucho más serio, que es lo que vamos a intentar compartir. Mirad, cifrar el yoga, la ciencia del yoga, es compleja. Muchos autores hablan de que puede llegar a tener una tradición de más de 6.000 años. En Oriente se dice que el yoga es el eje espiritual, es el eje fundamental de Oriente. Es una disciplina, es una ciencia, es una filosofía, es una vía seria. Estamos hablando de muchísimos años. Bien es cierto que para que os podáis contextualizar y comprenderlo un poco más, cuando hablamos del yoga principalmente tenemos que referirnos a los textos védicos, sobre todo. Cuenta la leyenda que Shiva, el dios Shiva, que seguramente lo habréis escuchado, viendo a su consorte Parvati, observando el sufrimiento que padecían los seres humanos, creó el yoga para enseñarle a Parvati lo que era real, lo que era verdadero, lo que tenemos que comprender, que es lo trascendente, nuestro espíritu, nuestra alma, lo absoluto, y lo que es ilusorio, que es lo artificial, lo perecedero, lo que puede ser nuestros vehículos, por ejemplo, de consciencia, lo que nuestra mente interpreta, etc. ¿Sí? De ahí viene un poco los orígenes del yoga. Datar al yoga es complejo, pero ya os digo que donde podemos encontrar sobre todo el yoga y empezar a poder profundizar en el yoga, sobre todo es en los textos védicos. Si hablamos de los textos védicos, hablamos de que puede tener una antigüedad de más de 4.000 años. Sabéis que los textos védicos son las escrituras sagradas que provienen del hinduismo. Por tanto, ya os digo que el yoga, la filosofía del yoga, proviene del hinduismo y es la perla, se le llama la perla del hinduismo, en definitiva. Sabéis que el hinduismo tiene muchas bifurcaciones, muchas ramas. Gracias al hinduismo, pues también se permitió pues, que otro gran yogi, que seguro que conocéis, que lo hemos citado anteriormente, que fue Buda, uno de los grandes yogis, pues también pudiera lógicamente luego desarrollar el budismo y todas esas tradiciones implícitas que también conocéis, que es el Vedanta Advaita, seguramente, la filosofía Samkhya, que tiene que ver con el yoga. Por tanto, las raíces del yoga provienen del hinduismo. ¿Sí? Os decía que donde podemos encontrar mucho material del yoga, sobre todo son en esas escrituras, en esos textos sagrados que tienen que ver con el hinduismo, principalmente los Vedas. También encontramos mucho material del yoga en las Upanishads, también lo encontramos en el Bhagavad Gita, que es una obra preciosa que siempre os recomendaré, con un nivel de profundidad importante, donde se habla muy a lo largo del libro, durante muchos momentos, sobre el yoga, qué es el yoga, en un bonito relato entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla. Es una obra por excelencia, os la recomiendo con fervor. Y se habla mucho de yoga. También se habla de yoga en los Puranas, también incluso en los Tantras, o sea que hay muchísimo material, pero viene sobre todo de esa corriente. Fijaros que al final, cuando hablamos de yoga, hay un señor que seguramente lo habréis escuchado, yo lo cito con frecuencia, y lo podemos citar, también es complejo contextualizar en términos de años, entre el siglo III y el siglo IV a.C., que fue Patanjali. Patanjali fue un gran erudito, también yogi, un ser iluminado, por cierto, que tuvo la enorme generosidad hacia la humanidad de poder compilar toda la sabiduría del yoga, todas esas enseñanzas que estaban en esos tratados
que os estoy diciendo, védicos, de las Upanishads, del Bhagavad Gita, de los Puranas, etc. Y lo compiló, cogió toda esa información y lo compiló en un tratado que es el tratado de referencia en el mundo del yoga, que es en el tratado del que yo os voy a tratar de desplegar a lo largo de esta tarde. Lo tenéis a disposición, se puede comprar, hay muchos autores que han hecho pues, buenos tratados serios, son los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? Él, entre el siglo III y siglo IV aproximadamente se debió escribir y es el eje, el punto de referencia para cualquier yogi y para cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo del yoga. Al final son 196 aforismos de gran belleza y divididos en 4 partes. ¿Sí? Es un libro que anima muy bien al lector a adentrarse en el camino del yoga. Son 4 partes, en terminología yógica se habla de padas. En una primera parte o en un primer pada se habla del samadhi pada, se indica lo que es el yoga, que luego os diré qué es yoga. Luego se habla de sadhana pada, que también es la forma, las causas, ahí aparecen las causas del sufrimiento, aparecen los medios para lograr pues, ese objetivo final que veremos luego de lo que es el yoga. Vibhuti pada es la tercera parte de ese manual de esos Yoga Sutras que se nos habla de esos poderes latentes, sobrenaturales que todo ser humano tiene, pero que cuando ejerce el camino del yoga pues aflorece, ¿no? Y de qué manera pues se puede canalizar bien eso que uno va sintiendo, que uno va desplegando. Incluso nos habla muy bien de los peligros que puede tener una persona adentrándose a ciertas prácticas. Y finalmente acaba con el Kaivalyapada, que es la última parte donde se habla de la liberación, ¿sí? Que tiene que ver pues seguramente pues, con lo que compartiremos, con ese cese del sufrimiento, que en definitiva es lo que el yoga persigue. Tipologías de yogas, ¿sí? Haciendo un bostezo general para que tengáis un poquito la aproximación. Se nos habla de 4 yogas fundamentales. Si cogemos estas tradiciones de las que estoy citando, podríamos hablar de 4. Luego, a partir de una que veremos, también se derivan algunas más. Por ejemplo, hay una que es importante que se llama el Jnana Yoga. El Jnana Yoga tiene que ver con la sabiduría, es el yoga del conocimiento, es el yoga de la gnosis. Este tipo de yoga aparece pues, en los Vedas y sobre todo aparece mucho en las Upanishads. Es un yoga pues, que sobre todo maestros, esos seres con muchísimo desarrollo espiritual utilizaron esta vía. Por ejemplo, seguro que conocéis a los sabios vedantinos, fue Ramana Maharshi, lo he citado muchas veces, fue un ser con un gran desarrollo espiritual, Shankarya, por supuesto, bueno, han sido maestros que han utilizado esta vía. No es la única vía, también tenéis que tener presente que el yoga no es una vía única. A pesar de que yo os presente estos 4 tipos de yogas y algún yoga más, muchos maestros han cogido en muchos momentos del camino no solo un yoga, sino, por ejemplo, Shankarya era un gran dominador no solo del Jnana Yoga, del yoga del conocimiento, sino que también dominaba por completo el Hatha Yoga, que seguro que se os suena. También era un bhakti, era un devocional, era un devoto hacia la divinidad, que es un camino también para el yoga, y también era un gran tántrico, dominaba muy bien el tantra. Por tanto, no solo se ciñen a un tipo de camino, de un tipo de marga, de un tipo de yoga, sino que a veces pues, van utilizando ciertos elementos de cada yoga que les permiten también pues, llegar al mismo sitio, porque al final veréis que todos convergen en el mismo punto. Os hablaba de ese primer yoga, que es el yoga de la sabiduría, el Jnana Yoga. Tenemos otro yoga, que es el yoga, le llaman el Bhakti Yoga. Es un yoga devocional, que se dice. En este caso, el yogi, pues, a través de la devoción hacia la divinidad, en términos yógicos se habla de Saguna y Nirguna, que aparecerán luego cuando os hable un poco de lo que es la meditación. Se nos habla que puede ser con forma, a veces el yogi o la persona puede, incluso con los mantras, muchos mantras se recitan a las deidades, entendidas como, pues eso, como seres, como deidades, en este caso, que cada cultura, cada religión o cada corriente espiritual ha utilizado, ¿no? para al final denominar lo absoluto, que tiene que ver con lo manifestado también, ¿verdad?
Por tanto, y hay otros tipos también de meditación y hay otros tipos también de movimientos que se les llaman narguna, que no tiene nada que ver con ningún tipo de forma, es decir, es sin vacío. Se le llama, por ejemplo, pues meditar sin ningún tipo de presencia, sin ningún tipo de visualización. No, es lo absoluto, es como si meditáramos sobre un concepto absoluto y por tanto no tiene ningún tipo, no implicita ningún tipo de deidad, ningún tipo de canto, etc. Por tanto, es importante que tengáis claro que también existe este camino, que es un camino devocional, donde el yogui, pues, o el adepto en este caso, pues a través de ese amor hacia la propia divinidad y a través de la divinidad absoluta, pues se entrega en el camino, ¿no? También tenemos otro tipo de yoga que le llaman el karma yoga. El karma yoga le llaman el yoga de la acción desinteresada, ¿sí? Es el yoga del dharma, le dicen. El yoga, el karma yoga en este caso, pues es un yoga que tiene mucha acción, pero es una acción, lo que os decía, es una acción que tiene que ver con el desapego, donde el yogui cumple sobre todo pues el dharma. El dharma tiene muchas acepciones, pero una de ellas pues son las leyes que se siguen del dharma y otro que tiene que ver también con el propósito de vida. Entonces el yogui, el que utiliza el camino del karma yoga, pues es un devoto también, pero que tiene que ver con esa acción pues libre de apegos y demás, ¿no? Os he citado estos tres que os he dicho, también en el Bhagavad Gita le llaman el triple yoga. Si leéis la obra en algún momento, pues también a este pack de tres se les habla el triple yoga. Pero bueno, os he dicho que habían cuatro, que este último tiene que ver con este ser humano con el que se hablaba, que era Patanjali, que es con el que nos vamos a guiar a lo largo de esta tarde. El último yoga, seguro que lo conocéis, es el Astanga Yoga o el Raja Yoga. ¿Sí? Le llaman el yoga meditativo, es un yoga muy mental. Y de este yoga, a partir de ahí, en estos tratados que hablamos de los Yoga Sutras, Patanjali desarrolla también el concepto pues, del Hatha Yoga. Se dice que el Hatha Yoga son esas posturas físicas, esas asanas en terminología yógica con ese pranayama, es el control de la respiración. A partir de esas dos nace, entre comillas, el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es un camino también muy serio dentro de la cultura del yoga, pero lo podemos ya encontrar dentro de ese Raja Yoga del que habla Patanjali. Sería como unos anexos, entre comillas, de ese Raja Yoga de Patanjali, ¿no? También sabéis que a día de hoy hay muchas modalidades de yoga. Ahí está el Kundalini Yoga, hablamos del Iyengar Yoga, hablamos del yoga supramental de Aurobindo, bueno, pero para que tengáis claro que al final todo tiene que ver, parte de ese origen que es de Patanjali, de ese Raja Yoga o Astanga Yoga, que es decir, lo podéis encontrar en dos conceptos y nacen de ese mismo punto. Por tanto, si escucháis la terminología, que sepáis que según la cultura yógica, pues hablamos de 4 tipos de yoga, siendo este el Raja Yoga, el de Patanjali, el que, bueno, al final luego derivan pues otros más, ¿verdad? Lo que nos interesa al final, ¿qué es yoga? ¿Verdad? Hemos hecho un pequeño relato mínimamente histórico, contextualizar para que tengáis las herramientas para saber lo que es yoga y lo que no es yoga. Yoga es una palabra que viene del sánscrito, que nos invita a que nos acerquemos al concepto de unir. Si uno se acerca a yoga y lo puede incluso poner por internet, es interesante también que estas palabras también a veces uno dice, vale, ¿y esto qué quiere decir, ¿no? Yoga quiere decir unir, juntar. Bien, no hace falta ser ya muy erudito para dilucidar qué tenemos que juntar. Yoga al final lo que se trata es de unir lo que es nuestra conciencia individual con la conciencia suprema. Nuestro yo con la divinidad. Eso significa yoga, esa unión. Cuando hablamos de yoga, en esa terminología, en ese concepto sánscrito, hay muchísimas definiciones de yoga. Tiene una definición Patanjali, y ahora sí que ya nos nutrimos de esa sabiduría, de esos Yoga Sutras. En el segundo aforismo del librito, de este librito que os he dicho, se explicita muy bien textualmente lo que es yoga, lo define perfectamente. Y lo define como Chitta, Brita, Briti, Nirodha. Es el término sánscrito. Yo ahora os haré la traducción, pero lo podéis encontrar así. Es Chitta, Briti, Nirodha. Y significa cese de las fluctuaciones de la mente.
Eso es yoga. Podía haber utilizado cualquier tipo de definición, pero la definición es ciertamente relevante y potente. Te está diciendo que es la eliminación absoluta de las modificaciones, en este caso, de la mente. Eso es yoga, ¿sí? Luego tenemos en ese relato, luego ya desarrollaremos, ¿verdad? Porque ya aparecen ahí esas modificaciones que son importantes en el yoga, esos vrittis, esa palabra es un término sánscrito bonito, porque los vrittis son esos pensamientos, esas olas de pensamientos que son los que nos generan todo nuestro movimiento caótico en nuestra vida. Son esos pensamientos repetitivos, agobiantes, que luego nos generan esas emociones que ya conocéis, ¿verdad? No hace falta que entremos ahora a repetirnos, pero son esos bailes oscilantes, y por eso Patanjali lo vio muy claro. Al final el objetivo es parar esa mente, parar esa loca de la casa, parar ese monito que va de rama en rama y que a veces deslocado, por cierto, y ese es el objetivo, finalmente, ¿no? Cesar. Hay otras definiciones. Krishna en ese relato tan precioso que os decía del Bhagavad Gita con Arjuna, donde bueno, es una batalla entre familiares, es curioso, entre los Pandavas y los Kauravas, y él, Krishna, pues se pone del lado pues en este caso de su amigo, ¿verdad? Y le invita a cumplir el Dharma. El Dharma era a batallar, es en un sentido muy metafórico, muy espiritual. Y le va relatando a lo largo del camino, le va diciendo lo que es la divinidad, lo que es el espíritu, y nunca nace, el espíritu no nace, ni tampoco muere, lo que es la vida. Y hay un momento que le habla mucho del yoga, y le habla, por ejemplo, y dice textualmente que yoga es equilibrio. Yoga es equilibrio. Veremos de qué manera también el yoga nos puede ayudar a equilibrar sobre todo también nuestra forma de pensamiento. Cuando hablamos de equilibrar se trata de ver las cosas no desde los extremos, sino tratar de unir las polaridades. Eso el yoga trata mucho e insiste muchísimo. Al final se dice en el Bhagavad Gita que la liberación del ser humano no se trata en polarizarte, por ejemplo, hacia lo bueno, hacia lo que te gusta, sino integrar los dos polos, integrar tanto lo que entendemos, entre comillas, como positivo, como negativo. De hecho, fue la gran lección de Buda cuando se iluminó. Sabéis que estaba moribundo y dejó de comer porque él pretendía pues, alcanzar esa iluminación pues, mortificando al límite su cuerpo y llegar a ese estado. Y al final entendió, gracias a que una señorita le trajo un bol de comida y lo aceptó, y ahí desarrolló ese concepto del camino del medio, ¿verdad? Que luego también otros autores y otros grandes seres humanos, Aristóteles también lo desarrolló con la dorada medianía, recuerdo. Muchos maestros, Lao Tse también habló mucho, es decir, al final integra las dos cosas, no te vayas hacia el lado, al final la liberación del ser humano tiene que ver con eso, ¿verdad? Por tanto, tiene que ver con eso. También se nos dice que yoga es el discernimiento de la mente, es decir, que cuando la mente llega a un nivel de discernimiento, es decir, que somos capaces de ver lo real de las cosas, porque no os engañéis, la realidad no la percibís, únicamente percibís vuestra realidad, que no digo que sea correcta ni que sea incorrecta, pero la realidad, como es las cosas, la realidad es por sí misma. Lo que hacemos únicamente los seres humanos es interpretar lo que vemos a través de los filtros que cada uno tiene o a través de las gafas que cada uno se pone para ver la vida. Y es lo que determina pues, si aquello me gusta, si esto me parece bueno, si esto no me parece bueno, si esto es positivo para mí, si esto no es positivo para mí, ¿verdad? Eso al final es lo que nos hace también sufrir, porque al final cuando nos polarizamos hacia este lado, pues desatendemos el otro lado, ¿verdad? Si yo únicamente pues me rijo en términos de frío y calor y solo estoy cómodo en mi vida cuando llega el calorcito, pues cuando llegue el invierno, ¿qué pasará? Pues los meses porque al final la vida es esto, es una constante expansión de movimiento, la vida son ciclos, siempre os lo digo, todo está en movimiento, nada es perecedero, o sea, todo es perecedero, lo sabéis, nada es permanente. Creo que son grandes enseñanzas que desde Oriente siempre nos han dicho. Pasa que en Occidente hacemos caso, aquí es todo lo contrario, pensamos que aquí todo esto es para siempre, que nuestro cuerpo físico va a durar toda la vida, que el coche seguirá funcionando, vamos, y así vamos, ¿no? Y ellos lo tienen muy claro, y es el concepto de la impermanencia,
esos skandhas. Ellos en el budismo se habla mucho de los skandhas, ¿verdad? De que todo eso al final es una ilusión, lo que vemos constantemente a través de nuestras sensaciones, nuestras percepciones, son en cada instante diferentes, se caen por sí solas. Por tanto, lo único que podemos hacer, que también lo dice en el yoga, es observar todo lo que pasa, observar tus emociones, observar tus pensamientos, observar tu mal humor, aceptarlo con dignidad, sin pelearse y punto final. No hay que hacer más. Lo dicen así, lo dicen de esta forma así tan coloquial. No lo diría Patanjali, pero lo dice de esta forma, lo dice que sobre todo es observar y aceptar. De hecho, Patanjali hay un momento en los Yoga Sutras que dice que cuando la mente está muy ofuscada en lo negativo, sabéis que hay días que uno se levanta pues como se levanta y lo ve todo torcido, todo lo ve torcido, nada llega a tiempo, o el día está lluvioso, hay exceso de coches en la carretera, todo, pase lo que pase lo vas a ver torcido, ¿verdad? Patanjali dice que hay que concentrarse en el contrario, en el opuesto, es decir, pues si ves que todo está torcido, pues trata de concentrarte en que todo está en positivo y por tanto es una buena herramienta para poder tratar de comprender, de poder aliviar, de poder integrar lo que son esos patrones que tienen que ver con el yoga. En el yoga se hablan de esos samskaras, seguramente lo habréis escuchado, los que practicáis yoga. Los samskaras son esos hábitos, ¿sí? Los vritis, ¿os acordáis de esas olitas, de esas modificaciones de la mente? Cuando en el tiempo se van empleando a través de mucho pensamiento, repetimos y repetimos, al final la repetición del pensamiento se convierte en un hábito y son esos hábitos precisamente los que nos acaban enganchando, son esa base de sustentación de tus acciones, de tus respuestas, de tus automatismos, de tus recuerdos, y por eso se habla de esos samskaras, ¿verdad? Bueno, por tanto, ¿cuál es el objetivo del yoga? Al final os he planteado pues, ese marco de referencia de lo que no es yoga. Yoga no es un conjunto de ejercicios físicos, no es una religión. Yoga es equilibrio, yoga es discernimiento, yoga es esa inhibición de los procesos de la mente, de esas modificaciones. Cuando entendáis hay un símil muy bueno que lo utilizaba, os diré, Sivananda, si no recuerdo mal, que fue un gran yogi. Para entender todo esto de las modificaciones de la mente, de esos vritis, de esas olas, él hablaba de un lago, y decía que el lago en sí mismo es la mente. Las olas, esas olas que genera el lago, las turbulencias, podríamos decir que son esos vritis, esos pensamientos ondulatorios. Y lo que está en el fondo del lago, es lo que somos de verdad, es lo que es nuestro ser. Y lo que se trata es precisamente de que las aguas, pues en vez de darles más turbulencia, que las olas puedan pues cesar o al menos estar cada vez más apaciguadas para lo que somos de verdad pueda descender, ¿verdad? Al final, ¿cuál es el objetivo del yoga? El objetivo del yoga es muy claro. Sea cualquiera el camino, el marga que utilicemos, cualquier tipo de yoga te lleva siempre al mismo sitio. Es la liberación. Es la liberación. En términos yógicos se habla de kaivalya. Kaivalya es la liberación de la esclavitud. Se le habla de la esclavitud de lo que somos y qué es lo que precisamente nos genera el sufrimiento. Todo eso, esas formas que tenemos de pensamiento, que nos pensamos que somos un pensamiento, que nunca mejor dicho, nos pensamos que somos esas emociones, nos pensamos que somos este cuerpo físico, y eso es precisamente lo que nos tiene esclavizados, aparte de, lógicamente, sentirnos identificados con ese personaje que todos llevamos encima, ¿verdad? Le podéis llamar el nombre de ego, le podéis llamar lo que queráis, pero al final es una suplantación que se ha hecho de vuestra identidad porque no somos conscientes de nuestra vida. Es así de sencillo. Los seres conscientes, el tema del ego pues puede estar presente, pero saben perfectamente dónde están. De hecho, Shantideva, que fue un gran maestro hindú, iluminado también, por cierto, él siempre explicaba en relación al sufrimiento que los seres humanos jamás dejarán de sufrir, y decía tal cual, hasta que no se igualen con los demás. Claro, cuando dices igualarse con los demás, tienes que seguir indagando. Y él seguía diciendo, dice, ¿por qué? Dice, porque como vives desde el ego, y el ego siempre se siente superior a todo lo demás, jamás vas a poder dejar de sufrir.
Y es verdad, al final, como en definitiva estamos muy aferrados al personaje, daros cuenta que al final el ego trata siempre de mantener siempre una posición, pues llámese de superioridad, como decía Shantideva, también de victimismo en algunos casos, para llamar la atención, y por tanto nos esclaviza, en definitiva. Y yoga, al finalmente, lo que os decía, es la liberación de ese sufrimiento y, sobre todo, sigue finalmente para alcanzar lo que es samadhi. Cuando hablamos de yoga, la fase final del yoga siempre es samadhi. En otras terminologías, samadhi podríamos decir, para que lo podáis entender, es el estado de no mente, es el estado de fusión con lo que somos. En muchas tradiciones espirituales, pues lo habréis escuchado el término de moksha en el hinduismo, el nirvana, en los cristianos el éxtasis profundo, en el sufismo el fana, es la disolución por completo de nuestro ego y ese contacto con lo divino y lógicamente con lo absoluto. Pues en términos yógicos se habla de samadhi. Entonces es liberación de lo que no somos, por tanto del sufrimiento, y alcanzar ese estado de samadhi. Por tanto, eso es el yoga, ese es el camino que sigue el yoga y por tanto esas son las vías que todo ser humano que se quiere iniciar en la senda del yoga pues tiene que tener claro. Yoga es una filosofía, yoga es una ciencia, yoga es una sabiduría muy profunda, es experiencial 100%. Sabéis que han habido grandes yogis, he puesto antes el nombre de Siddhartha Gautama, que seguramente ha sido el yogi de los yogis, pero han habido muchos yogis que nos han dejado muestras de acá detrás a través de un camino serio, que a través de un camino que requiere constancia, como todo en la vida, que requiere perseverancia en el camino, pues se puede alcanzar pues la liberación y el cese del sufrimiento. Fijaros, profundizando, y ahora ya entramos ya en materia y nos vamos a adentrar de la mano de Patanjali en relación al sufrimiento. En esa segunda parte, en Sadhana Pada, que os decía que habían 4 partes en esos Yoga Sutras, en esa segunda parte se nos habla ya directamente y explícitamente de cuáles son las causas del sufrimiento de los seres humanos, directamente. Podíamos coger otra fuente, podíamos coger la fuente de Buda, por ejemplo, o también a través de la mística occidental, pero el tema de Buda muchas veces seguramente me habéis escuchado, lo he expresado, lo tenéis a disposición. Buda se pasó toda su encarnación, su segunda etapa de la encarnación, porque era príncipe y dejó absolutamente todos sus privilegios en busca de esa sabiduría que le permitiera acercarse al sufrimiento. Su segunda encarnación estuvo centrada únicamente en el sufrimiento humano y lo expresaba él así, tal cual. Yo únicamente estudio el sufrimiento humano y de qué manera lo podemos cesar. Buda lo expresó muy bien a través de sus magníficas 4 nobles verdades, bien detallado cuál es el origen del sufrimiento, empezando todos los seres sintientes sufren, las causas del sufrimiento textualmente, el deseo y el apego, sufrimiento le llamaba dukkha, seguramente en alguna fuente lo habréis escuchado, pero hablamos de sufrimiento, deseo y apego, y él habló, y también podemos acabar con el sufrimiento siguiendo ese famoso noble camino óctuple, que también os invito a que podáis acercaros para profundizar un poco, para que también eso también enriquece. Uno de los caminos del yoga, y luego lo veremos, uno de los elementos que el yoga nos insiste es precisamente dedicarle también tiempo al estudio de filosofía, al estudio de literatura seria, por supuesto, pero no para engrandecernos con conocimiento, sino sabéis que la mente tiene 2 niveles, yo lo he compartido muchas veces, tiene un nivel concreto, un nivel inferior, que es desgraciadamente el nivel de la mente que utilizáis en nuestro día a día. Es el más sencillo para planificar las cosas, pues para conducir, pero hay un nivel de la mente superior, hay un nivel de la mente que no tiene que ver con esa mente parlanchina, que es un nivel que tiene que ver con nuestra divinidad, que forma parte de nuestro cuerpo causal, y ahí está también nuestra alma. Y es la mente que se pregunta las grandes cuestiones de la vida.
las cuestiones trascendentales. Y esa mente que se trabaja, esa mente abstracta, la psicología nos habla de una mente abstracta, se puede trabajar a través de las matemáticas, se puede trabajar a través del arte, a través de la poesía y también a través de pues, el estudio profundo pues, de enseñanzas que tienen que ver pues, con lo que somos, ¿verdad? Con lo que es el cosmos, pues, las preguntas trascendentales que en algún momento pues, uno se tiene que hacer. No puede acabar, yo os lo digo de verdad, una encarnación con lo que cuesta encarnar. Con lo que cuesta encarnar no venimos a la torera, os lo puedo asegurar. Pasándose la encarnación sin haber nacido, como decía Erich Fromm. Él decía, muchos seres humanos mueren sin haber nacido. Entenderlo metafóricamente, ¿verdad? Y esa metáfora tiene que ver con eso. Si no nos preguntamos lo más mínimo qué es lo que somos, a dónde vamos, qué hay después de la muerte, que ya os invito a que en la siguiente conferencia hablaremos de la muerte. Vamos a ver de qué manera nos podemos acercar a la muerte con naturalidad, porque si no aprendemos a morir en vida, no seremos capaces de vivir, y nos lo han compartido todos los grandes maestros. O le perdemos el miedo a la muerte por completo, o el miedo a la vida lo tendremos siempre presente. Por tanto, es importante. Bien, continuando, que si no nos vamos adentrando en otros caminos, os estaba hablando de Patanjali. Patanjali en esa segunda parte nos habla de las klechas. Lo digo por si queréis, en terminología yógica, las causas del sufrimiento las podéis encontrar como las klechas. Nos habla de 5 klechas. ¿Sí? Las voy a intentar desarrollar de forma sencilla para que las podáis entender. En definitiva, las conocéis perfectamente. No hace falta que las vais a recordar, mejor dicho, a medida que las vayamos compartiendo. Tienen que ver, siempre lo he dicho, que la sabiduría primigenia es una sabiduría que está presente en todas las tradiciones espirituales. Hay un nexo común en todas ellas. Coger la tradición espiritual que cojáis, coger la filosofía, y la verdad que gracias a día de hoy, gracias también a la ciencia a día de hoy se está acercando cada vez más, con mayor velocidad, pues a lo que los grandes maestros a través de la meditación, a través del silencio, siempre han compartido. Es decir, que lo que vemos con nuestros ojos pues simplemente es una apariencia, es algo fenoménico, pero que lo verdadero, lo que realmente está subyacente, tiene que ver con la esencia de las cosas, ¿sí? Y la ciencia, sobre todo gracias a la mecánica cuántica, gracias a la astrofísica también, sí que quieren pasar por ahí, por el otro lado. Gracias a la astrofísica pues estamos llegando a esa convergencia entre ciencia y espiritualidad, y eso al final es positivo, porque realmente no tiene que haber dualidad, hablamos de lo mismo, y es importante. Vamos a hablar de esas 5 klechas, vamos a hablar de esas 5 causas, y vamos a ver de qué manera podemos comprenderlas con naturalidad para trascenderlas. Porque si no conocemos, si no comprendemos cuáles son las causas de nuestro sufrimiento, ¿cómo vamos a poner acción? No seremos capaces jamás de poner una acción concreta y con sentido si no conocemos por qué sufrimos. Porque daros cuenta que siempre damos vueltas, y en Occidente nos pasa mucho. Nos pasamos toda nuestra encarnación buscando placer para aliviar el sufrimiento. De hecho, también lo explicaba Buda. Todos los seres humanos se dedican únicamente a encontrar placer o bienestar, mejor dicho, y buscando las causas, buscando de qué manera evitar el sufrimiento, pero son pocos los que conocen las causas, efectivamente. Sobre todo en Occidente somos muy propensos a poner parches a nuestro sufrimiento, y esos parches son los que todavía avivan más nuestro sufrimiento. Por tanto, tenemos que tener presente, y eso sí que permitirme que os insista, una cosa es y lo sabéis todos, las causas, y otra cosa bien distinta, nada que ver, son las consecuencias. Y donde tenemos que ir es aquí, a ver las causas, dónde está el origen de tu sufrimiento y de mi sufrimiento. Las consecuencias ya las sabes, las has padecido, ¿verdad? Las has visto a veces a través del cuerpo físico, a través de la muerte, por ejemplo, de un ser querido, que no debería de ser, lo explicaba bien Buda. Al final el dolor, la muerte de un ser querido puede generar dolor, la pérdida puede generar dolor, también un proceso de enfermedad, y lo decía, es comprensible, pero el sufrimiento es opcional, lo explicaba muy bien. Cuando perpetuamos ese dolor en el tiempo,
se convierte en sufrimiento. Y eso es lo que debemos trascender. Precisamente conocéis bien, lo decía, a través del dolor, a través de la muerte de un ser querido, a través de esos momentos que uno no encuentra salida, que va dando vueltas siempre a través del mismo pensamiento, ¿verdad? Pero eso son consecuencias del sufrimiento. Ahí no hay ninguna causa. Y por tanto vamos a adentrarnos en las causas ya para poder comprenderlas. Mirad, la primera causa de sufrimiento que nos plantea Patanjali es la fundamental y la que está y cae en cascada con todas las demás, es decir, es la principal y gracias a ella pues, se desarrollan todas las demás. Es muy sencilla, pero a la vez es compleja, ¿verdad? Es avidya. Avidya es un concepto sánscrito que nos habla de ignorancia. Esa es la principal causa del sufrimiento humano, la ignorancia. Somos ignorantes. Se acabó. Y me diréis, pero es que a lo mejor no sé matemáticas, no sé literatura, no sé los suficientes idiomas, es que no he estudiado una profesión. ¿Eso es ignorancia? Eso no es ignorancia. Permitidme que os diga, ignorancia es algo mucho más profundo. De la ignorancia de la que nos habla Patanjali, es una ignorancia de que has olvidado quién eres. Hemos olvidado lo que somos como seres humanos. Es decir, confundimos lo que somos con lo que no somos. Y es así de sencillo. Confundimos la felicidad con el sufrimiento. Confundimos lo que somos verdaderamente, nuestro ser eterno, divino y permanente, con estas apariencias con las que, pues, desgraciadamente nos identificamos, ¿verdad? Y por tanto, esa es la primera causa de sufrimiento en los seres humanos, el olvido profundo de lo que somos. Por tanto, Patanjali, a partir de esa primera causa, desarrolla las siguientes 4 causas que tienen que ver con ese olvido profundo, esa amnesia permanente en la que muchos seres humanos andan en su día a día. Por eso os decía que estamos a tiempo ya en esta encarnación, no perdamos ni un minuto, darnos cuenta que somos algo más, no podemos solo mirar al suelo con la mirada hacia un punto siempre, porque nuestra vida seguirá estando marcada por el sufrimiento, ¿verdad? Si tenemos, lógicamente, un olvido de lo que somos, la siguiente causa era avidya la primera, la siguiente es asmita, en sánscrito, que se nos dice que te has identificado con lo que no eres. Así de sencillo, es decir, has olvidado la primera causa, quién eres, por completo. Segunda causa, te has identificado con lo que no eres, es decir, con el pequeño yo, con tu personaje. Cada uno sabrá el personaje o los personajes. Decía ese sabio armenio que fue Gurdjieff, que hay seres humanos que hasta más de 100 yoes son capaces de integrar en su vida. Pues supongo que el yo que va al trabajo, el yo que llega a la familia, el yo que está con los amigos, y bueno, uno acaba a veces ni sabiendo prácticamente ni quién es, ¿verdad? Patanjali hace muy bien, y cuando entra en estas clechas, en estas causas de sufrimiento, nos hace una gran distinción entre 2 conceptos que a veces confundimos, que es identidad e identificación. La identificación precisamente tiene que ver con lo que os estaba diciendo, con asmita, la segunda causa del sufrimiento, que tiene que ver con esa identificación a lo que no eres, al personaje, te identificas al cuerpo físico, te identificas al jersey que llevas, te identificas a las emociones, te identificas etc, 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 ¿verdad? Y luego también habla de identidad, es decir, la identidad tiene que ver con, con nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad. Y esos 2 términos los tenemos que comprender bien. Una cosa es identificación y otra cosa bien distinta es identidad. Por tanto, tenemos esa ignorancia, tenemos esa identificación, y si tenemos una identificación, pues ahora vienen otras 3 causas de sufrimiento que caen en cascada. Bien, me he identificado al pequeño yo. Entonces, la tercera causa del sufrimiento es muy clara. Atracciones. El pequeño yo vive de todas las atracciones, es decir, los deseos, los placeres, los apegos. ¿Os suena? Como te has identificado al personaje, el personaje se mueve en términos de placer y bienestar. Entonces se aferra a las cosas, se aferra a esa mal llamada felicidad, se aferra a las personas. Y todo lo que tiene que ver con el deseo, al ser un movimiento mental propio de la mente, lo que hace acto seguido es aferrarse, no es capaz de soltarla.
porque la mente, a través del ego, trata de buscar placer incesablemente para mitigar, entre comillas, ese sufrimiento. Va buscando y entiende que si deseo aquello, a pesar que luego lo consiga o que al final nunca acaba siendo como uno pensaba, ¿verdad? Lo trata de poseer, ese es el movimiento natural. Lo tengo, lo poseo y lo retengo, lo quiero para mí. Luego al final te das cuenta que eso acaba desvaneciéndose por sí mismo, porque nada es permanente, como decíamos, excepto lo que somos de verdad. Todo se diluye al momento. Pero ese es el movimiento natural, ¿verdad? Lo conocéis bien. Por eso las relaciones interpersonales son tan duras y no nos han enseñado, ¿verdad?, a manejarlas bien, a vivir en desapego, a vivir pues, desde una relación más libre, que no tenga que ver con condicionamientos, con historias mentales que uno tiene, porque si un hombre con una mujer, porque, bueno, son todo historias del ego, fruto de nuestros sistemas de creencias, que lo que el ego principalmente pues, desea es placeres, bienestares y sobre todo retener y acumular. Por eso las relaciones hacen tanto daño, ¿sí? Sobre todo lo veis en relaciones de pareja, es muy evidente verlo. Sí, entendemos que son mi pareja, ya no os hablo de mis hijos, a veces ya el ego ya está, la terminología ya, mi hijo, mi pareja, mi amigo, esos mis, míos, eso, aquello, bueno, es una forma, sí, eso denota, por supuesto, que hay una clara identificación a un personaje. Bien, pero seguimos. Hemos dicho que hay unas atracciones que las conocemos en nuestro día a día y las observamos. A veces tenemos una cosa y la mente es muy caprichosa y siempre quiere más. ¿Sí? Es un león incansable, insaciable. Tienes dos, quieres tres. Tienes tres, quieres cuatro. Y quieres aquello y luego quieres aquello. Y cuando tienes aquello dices, ah, pero si no era como pensaba. Claro. A ver si te crees que las cosas son como se piensan. Es que yo pensaba que era de esa forma. Por eso cuando hablamos de conocer a las personas, no somos capaces jamás, a no ser que tengamos un mínimo de desarrollo espiritual para conocerlas de verdad. Lo único que hacemos es observarlas, las interpretamos y les ponemos filtros, etiquetas y les decimos, pues si este es alto, si este es bajo, este me cae bien, esto es curioso, ¿verdad? Es el arquetipo, el funcionamiento del ego. Bien, la cuarta causa de sufrimiento. Si hay atracciones, ¿qué tiene que haber luego? Cae en cascada. Pues lo que no queremos. El pequeño yo dice, bien, atracciones, lo que me gusta. Pues ahora lo que no me gusta. Y son las repulsiones. La cuarta causa de sufrimiento son las repulsiones que el pequeño yo crea. Lo que no quiere. Conocéis lo que pasa en vuestro día a día, ¿verdad? Lo que no queréis. Cosas que detestáis, que nos apetece hacer, que no integráis en vuestra vida, lo que hacéis es las rechazáis. De hecho, hay una gran parte de vuestro pequeño yo, hay una parte oscura en vuestra psique, sobre todo en vuestra zona más inconsciente, donde se albergan todas esas represiones, todos esos traumas que uno ha ido ahí acumulando, porque no los quiere aflorar, no quiere ver esa parte, a pesar de que es una parte de su personalidad perecedera por sí mismo, pero también hay que trascender la oscuridad. No se puede vivir en gozo y con alegría si no nos acercamos a la oscuridad también. Al final es un polo también. Si hay oscuridad, en su polo opuesto, ¿cuál es? La luz, ¿verdad? Por tanto, tendremos que integrar siempre los dos polos. Esa es una enseñanza del yoga, ¿verdad? Por tanto, tenemos esas repulsiones. El pequeño yo desecha por completo lo que no le gusta. Quiere placer y quiere bienestar. Y todo aquello que no vaya en consecuencia lo etiqueta como malo, como negativo, como nocivo, sobre todo para su supervivencia. Por tanto, tenéis la cuarta causa del sufrimiento, pero tenéis una última causa del sufrimiento, que seguro que os va a resonar enormemente. Hemos hablado de ignorancia, olvido de lo que somos, identificación de lo que no somos, hemos observado que el pequeño yo tiene atracciones, hemos observado que el pequeño yo tiene repulsiones y la última causa del sufrimiento, y la conocéis, es el miedo ¿a qué? El miedo a morir, efectivamente. La quinta causa del sufrimiento, Patanjali es muy claro y nos dice, la causa del sufrimiento del ser humano es el miedo a la muerte. Y sigue, y por tanto, el deseo a vivir. Por tanto, la muerte es un tema que hay que trabajar, es un tema que tenemos que acercarnos con naturalidad.
es un tema que es necesario integrarlo en Occidente, en nuestro día a día. En Oriente es otro concepto, se trabaja en las meditaciones, en las conversaciones está presente, incluso hay disciplinas dentro de, por ejemplo, del tantra, del tantrismo, del budismo, donde se medita en los cementerios, donde tienes un trato más cercano con lo que al final va a acontecer, porque eso lo tenemos que tener claro. Vamos a morir y lo tenemos que tener claro, pero lo que va a morir es el personaje, vas a morir en cuerpo físico. Pero te tienes que preparar para la muerte, te tienes que preparar ya en vida. De hecho, mueres a cada instante, tú no te das cuenta. Y mueres por las noches también, mueres por las noches, ¿verdad? Cuando entras en sueño, ahí en el plano físico tú cesas, sigues estando en el plano astral, pero tú en el plano físico estás muerto, entre comillas, pero ahí podríamos decir que mueres. En cada instante en tu cuerpo mueren células y nacen células. Sabéis que la ciencia nos dice, nos ha compartido que a los 7 años un ser humano es nuevo por completo. Todas las células son nuevas, no queda ninguna. O sea, por tanto, nacemos y morimos constantemente. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, aprender a morir en vida. Aprender a morir en vida tranquilamente, aprender a ver cómo los seres que más queremos también van a tener ese camino, ayudarles también a comprender que la muerte es una fantasía, que la muerte es una entelequia, es una imagen, es simplemente otra más de la mente humana, una imaginación, un fantasma. Y eso tenemos que hacerlo para vivir mínimamente gozosos, porque si no vivimos con el freno de mano puesto. Siempre pongo este símil porque me parece muy acertado. Sabéis que cuando vamos en el coche, si a veces nos dejamos el freno de mano puesto, pues el coche pues avanza, ¿verdad? Pero avanza con retranqueos, ¿verdad? Y así vamos por la vida, vamos pensando pues que si igual la llamada, que igual nos pueden llamar, que se ha muerto no sé quién, que igual... Y eso es un tema que debemos trabajar. Y por tanto Patanjali lo vio muy claro y nos invitó a esas causas del sufrimiento, diciendo textualmente que la muerte, el miedo a morir, era una de las causas de sufrimiento. Pues aquí tenéis las 5 klechas, las 5 causas del sufrimiento, y por tanto, si tenemos las causas, el yoga ¿qué nos dice? Pues vamos a poner acción, ¿verdad? Hemos reconocido las causas del sufrimiento y el yoga nos dice, bien, ya sabemos lo que nos genera sufrimiento, vamos a poner los medios para trascender ese sufrimiento, ¿verdad? ¿Sí? Patanjali nos habla, os hablaba antes de ese Raja Yoga o Astanga Yoga. Ahí se nos da 8 peldaños, le llaman el octavo camino, le podéis poner diferente terminología, pero lo vais a encontrar en internet, ¿sí? Son 8 pasos, Patanjali lo dice que son pasos que se tienen que adquirir de forma gradual, es decir, no queramos abarcarlo todo, todo tiene su sentido profundo, están puestos en un orden lógico, en un orden coherente. No queramos ir por el final, no queramos llegar a Samadhi, que es ese estado de liberación y de encuentro con lo que somos, sin antes haber cultivado mínimamente elementos fundamentales que ahora veremos que son primarios, esenciales. Antes de cultivar, por ejemplo, pranayama, el arte de la respiración consciente, tenemos que cultivar ciertas actitudes en nuestro día a día y tenemos que desechar otras, que también seguramente que a la medida que las vayamos presentando, pues las iréis comprendiendo y seguro que irán resonando. Por tanto, también en ese camino, Patanjali nos habla del Kriya Yoga, ¿vale? Kriya Yoga, seguro que si habéis leído algunos textos de Babaji, también de Yogananda, él se especializó mucho en esta parte del Kriya Yoga y tienen que ver mucho con estas causas de sufrimiento. De hecho, Patanjali lo enfoca también muy bien con estas causas del sufrimiento, ¿vale? Si os parece, vamos peldaño por peldaño, mínimamente, intentándolo hacer coloquial, cercano, para que lo podáis comprender, pero para que veáis que esa escalera de 8 tiene su sentido, que no está puesta esa acción aleatoriamente, sino está puesta para que en el sendero tú tengas poco a poco, puedas purificar, esa es la palabra que se va a utilizar, purificar tu cuerpo físico, purificar tu cuerpo mental, purificar tu cuerpo emocional,
para que todo eso poquito a poco se vaya sutilizando. Ese es el objetivo, para que finalmente, pues cuando puedas entrar en un estado pues contemplativo, en un estado meditativo, pues puedas entrar con una paz y con una serenidad, con una ataraxia, con una calma necesaria para poder adentrarte en ese silencio. Porque sabéis, igual que yo, que al final tenemos mucho ruido en nuestras mentes. Este mundo en el que estamos viviendo, en el que vivís, en el que vivo yo, precisamente no invita al silencio, todo lo contrario. Nos invita a estar conectados, nos invita a estar conectados al ruido de las televisiones, al ruido de las nuevas tecnologías, al ruido. Hay ruido en nuestras mentes. Y siempre invito a que una de las terapias que todo ser humano debería hacer, menos por un día, solo es un día, si puedes hacerlo una semana, pues mejor, hacer un ayuno sensorial. Un ayuno sensorial es retirar por completo cualquier estímulo que tenga que ver con eso. Pues si en tus prácticas, por ejemplo, comes con televisión, si ves los diarios, pues esa semana pues cesar la actividad, cesar. Pues trato de ver lo mínimo posible la televisión, de no utilizar el correo electrónico, y no os imaginaréis, experienciarlo por favor, no creáis absolutamente nada de lo que yo os digo siempre, pero veréis cómo puede cambiar vuestra vida y os daréis cuenta de la cantidad de automatismos, de factores limitantes, es tremendo el ruido mental, y ese es el ruido que te impide sentarte en una silla y atender, que es el primer estadio básico de un ser humano. Atender con consciencia, ya no te digo concentración, porque la concentración es otro estadio más elevado que veremos luego, pero atender es lo mínimo. Cuando un ser humano está hablando, si yo estoy hablando contigo, Ana, y tú me estás hablando, yo tengo que estar presente y estar escuchándote, no oyéndote, escuchándote en consciencia, lo que me estás diciendo, para que yo tenga la respuesta en el momento adecuado, pero sintiendo en ese momento, ¿verdad? Y eso es necesario, y eso se tiene que cultivar, y con una mente llena de ruido no lo podemos cultivar. Por tanto, os invito también a que hagáis un ayuno también físico y alimenticio, por supuesto, pero sensorial, también funciona muy bien, y seguro que perderéis algunos kilos, kilos no de grasa ni mucho menos, pero sí de materia densa en vuestras mentes. Vamos con ello. Mirad, en esos 8 pasos de la Ashtanga Yoga, el primer paso que se nos habla son 2 elementos, van de la mano, el primero y el segundo, son los yamas y los niyamas. Podríamos decir, para que entendáis un poco, que los yamas son esas actitudes que podemos decir que podemos o deberíamos incorporar en nuestra vida, ¿sí? Actitudes o comportamientos. Los yamas y los niyamas están no solo presentes en el yoga, están en el hinduismo, en todas las corrientes espirituales siempre se han puesto un marco, siempre de comportamientos que son importantes a cumplir. No lo tenéis que ver como algo normativo. En la escuela pitagórica, por ejemplo, envían 25 preceptos, que todo iniciado que quisiera entrar en la escuela pitagórica, además de esos 7 años de silencio ya de entrada como requisito, pues debía desarrollar, ¿verdad? Pero también tenéis en Blavatsky, en su escalera de oro, tenéis, por ejemplo, en el judaísmo y en el cristianismo se hablaba de los mandamientos, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto, comportamientos que uno debe incorporar y que debe podar de su vida, porque sabemos que no para que tengas que cumplir ningún objetivo para llegar al cielo, ni que tenga nadie que castigarte, eso no tiene nada que ver con todo esto, sino tiene que ver con la sutilidad, tiene que ver en convertirte en un ser sutil. Es decir, ahora mismo, si pudiera cuantificar, por ejemplo, vuestra densidad, pues podríamos decir que estamos densos. Vuestro cuerpo físico está denso, vuestro cuerpo mental lleno de emociones y demás, lleno de pensamientos, sistemas de creencias, muy denso, y bueno, vuestro cuerpo astral o emocional, en algunos casos, si estáis viviendo procesos intensos en vuestra vida, está realmente denso, ¿verdad? Por tanto, el objetivo tiene que ser sutilizarlo, armonizarlo, equilibrarlo. Es decir, que tú puedas estar siempre presente, que puedas estar en quietud,
que puedas estar en calma, que puedas estar en sosiego. Por eso es necesario sutilizar todos nuestros cuerpos. Y sabéis que todos los cuerpos, y los veremos ahora, por eso Patanjali los explica muy bien de forma gradual. Todos están interconectados. Si empiezas por el cuerpo físico, sabes que el cuerpo mental y el cuerpo emocional van de la mano también. Por tanto, las acciones que puedas hacer en el cuerpo físico tienen que ver y van a ir directamente en cadena con los restos de cuerpos. De hecho, lo sabéis, ¿verdad? Cuando uno está quizás emocionalmente perturbado o mentalmente, pues tenemos tendencias, ¿verdad? A coger algo más de chocolate, bueno, movimientos que al final te das cuenta que todo está interconectado, ¿verdad? Pues en esos yamas y los niyamas, los yamas son las cosas que debemos incorporar de nuestra vida y aquellas cosas que los niyamas los que tenemos que desechar de nuestra vida. Y hay un principio en los yamas, que es hay varios, ¿vale? Yo los voy a ir diciendo rápido, en alguno me detendré, que creo que sí que es importante. El primer principio de los yamas es ahimsa. Ese lo han tenido muy claro. Es el primero, lo podría haber puesto Patanjali el quinto, pero es el primero. Y ese sí que me quiero detener, porque para mí, lo he dicho y lo digo en cada conferencia abiertamente, es el principio elemental de la vida. No podemos tener un desarrollo espiritual serio si no respetamos este principio. Ahimsa es el respeto a la vida, es la no violencia, en todas sus formas, en todas sus formas. Y ahí precisamente entra también la alimentación, porque a veces cuando hablamos de violencia, pues uno puede decir, bueno, yo trato de que en mi vida no ser violento, ¿verdad? La violencia, ahimsa, el principio, el respeto de la vida, está implícito en todas las formas de vida, sin excepción, y es textual, sin excepción. ¿Respetas a la vida en todas sus formas? ¿Sí o no? Bueno, sí, pero a veces como carne, a veces no sirve. Perdona que te diga, aparte, podríamos, no es el momento, hay una, si no recuerdo mal, hay una conferencia que dimos en su momento sobre alimentación consciente, donde pude un poco más detenerme sobre el tema de lo que es los alimentos cárnicos, lo que conllevan en términos de frecuencia vibracional para ganar densidad o sutilidad. Pero no me voy a referir. Los grandes maestros y seres iluminados y con un desarrollo espiritual serio siempre lo han dicho. Si quieres compasión en tu vida, si quieres ser un ser compasivo hacia los demás, ese principio es elemental. Ahimsa, el respeto a la vida. Es decir, la vida en todas sus formas. Por tanto, también está implícito la forma de la alimentación que te alimentas. Por tanto, primer elemento importante, ahimsa. Se nos habla en un segundo principio, cosas que debemos incorporar para quietar ese mundo físico, también mental y emocional. Se nos habla de la veracidad. Patanjali lo escribe textualmente, veracidad. La veracidad es importante en nuestra vida. Dices, ¿por qué? Porque es que vamos a recibir un premio, un castigo. Os vuelvo a repetir que no tiene nada que ver con todo esto. La veracidad en los actos diarios, y Patanjali incide mucho siempre, en los Yoga Sutras insiste, las actividades tienen que ser del día a día, actividades del día a día, hay que ser perseverante en las acciones del día a día. Por tanto, la veracidad lo tenemos en la mano. Cada día tenemos millones de situaciones, ya sea en el trabajo, en la familia, con amigos, saber decir que no, saber decir que sí, saber decir, pues mira, ahora no lo siento, pero tratemos de evitar la mentira. La mentira nos densifica internamente. Por tanto, tenemos que empezar a comprender que la veracidad tiene que ser algo que forma parte de nosotros y uno tiene que ser veraz con uno mismo y por supuesto, si es veraz con uno mismo, podrá serlo con los demás. Si tú no eres contigo mismo, no esperes serlo con los demás. Ya sabéis que todo siempre nace de uno mismo y por supuesto el resultado es lo que vemos fuera. Por tanto, os animo a ser veraces y comprometidos con lo que sentís. Y habrá momentos pues, que tus decisiones gusten y habrá momentos que tus decisiones seguramente no gusten. Pero tener claro que al final cada uno está en el momento vital en el que está. Hay que ser respetuoso y comprensible con el ritmo evolutivo, con el proceso consciencial que cada ser humano está. Muy respetuoso, pero siempre manteniéndose íntegro. Como ser humano, mantente íntegro, mantén esa veracidad tuya, escucha tus necesidades, que insisto, tus necesidades a veces no son las necesidades de tu pareja, no son las necesidades de tu amigo, no son las necesidades de tu vecino, son tus necesidades y por tanto cúbrete
cúbrete de tus necesidades en primer lugar para luego poder ofrecer a los demás. Por tanto, os animo encarecidamente a seguir con ese llama que es la veracidad. Patanjali continúa. Patanjali continúa, se nos habla también del no robar, nos habla también Patanjali de, por ejemplo, a ver, el cuarto aforismo nos decía de la no violencia, os lo he compartido. Bueno, vamos a seguir trabajando ahora con los niyamas. Quería deciros uno que me parecía muy interesante. El estudio, no, eso es un niyama. Bueno, pasamos al niyama. Mirad, niyama son esas actitudes que seguramente habréis observado que tenemos que podar de nuestra vida. Es decir, unas son las que tenemos que incorporar, los yamas, pero los niyamas son importantes también. Hay una técnica, y el nombre lo quiero decir en sánscrito para mantenerlo textual, es tapas. Nos habla Patanjali de tapas. Tapas tiene que ver, si os lo pudiera traducir correctamente, tiene que ver con el desprendimiento, es decir, con el necesito poco, es decir, ¿sabéis aquella frase de San Francisco de Asís que decía necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco? Pues tapas tiene que ver con esa austeridad, ese sería quizás el concepto más apropiado. Ese es un principio que tenemos que empezar a tratar de nuestra vida, el concepto de tapas, de qué manera nosotros podemos empezar a desprendernos de todo aquello que no necesitamos, es decir, de todas aquellas cosas superficiales que no nos interesan, ¿verdad? En esos niyamas también se nos invitaba, y antes os lo he compartido, al estudio. Es decir, Patanjali lo dice muy claro, hay que estudiar directamente las escrituras, digo escrituras como podríamos decir otro tipo en este caso de lecturas conscientes que te permitan abrir la mente, que nos permitan abrir esa mente abstracta de la que antes os compartía, y por tanto es un elemento importante que tenemos que cultivar. Se nos hablaba también en los niyamas de la devoción. Se nos habla de la devoción, es decir, de la entrega a la divinidad que somos, que tenía que ver con esas causas, ¿os acordáis, no? Del sufrimiento. Nos habíamos identificado a un personaje y precisamente él nos recuerda que en esos niyamas también la devoción tiene que estar también presente a uno mismo. A veces, cuando cantamos, por ejemplo, mantras o utilizáis los yapas son las repeticiones de los mantras, que lo cantáis en alguna divinidad en concreto y demás, eso nos armoniza también, eso es una manera, y está muy estudiado en el mundo del yoga y también en la meditación y demás, eso nos enfoca, es decir, son prácticas, pueden ser con formas, pueden ser con objetos, que seguramente luego veremos, pero todo eso nos invita también a mantenernos lúcidos, a mantenernos serenos. La disciplina. Sí, ese es un elemento que también Patanjali nos dice, nos habla de esa constancia, nos habla de lo que hagamos tiene que ser con perseverancia, tiene que ser con diligencia. Diligencia es una palabra bonita que viene del latín diligere y tiene que ver con amar. No lo utilizamos aquí siempre es amar, pero Buda utilizaba mucho ese verbo, es diligere. Diligencia, siempre decía diligencia. Diligencia tiene que ver con la ecuanimidad, ¿verdad? Con la ecuanimidad, pero desde el amor. Y por tanto son elementos que tenemos que tener presente. Lo que os decía antes, que ahora me viene a la memoria, y tiene que ver también, que a veces la gente lo confunde, es con el control de la sexualidad. Patanjali lo dice, él no hace prohibiciones, no explicita la sexualidad, pero sí que dice moderación de la sexualidad. Ahora me ha venido el flash. Lo explicita muy bien, es decir, al final a lo que se trata es, y sobre todo cuando entremos ahora en el cuerpo etérico, en el cuerpo de pranayama, cuando empecemos a ver pranayama, sabéis que tenemos un molde energético donde pues esa energía que nosotros recibimos principalmente del sol, que es prana, entre otras cosas, del aire y de la tierra también, pero sobre todo del sol, eso es lo que nos da vitalidad, lo que nos aporta esa vitalidad en nuestro día a día, que no nos lo dan los alimentos, siempre insisto, es la vitalidad de prana. Y esos filamentos y ese cuerpo de luz, que se le ha llamado en la tradición, el cuerpo de gloria, le han puesto muchos nombres, pues eso al final es un canal energético por sí mismo, ¿verdad? Lo que se nos invita es a practicar, y sobre todo en el Tantra, aquí en Occidente también lo hemos cambiado todo,
¿verdad? Hemos utilizado pues algunas cosas que hemos escuchado, que si el tantra, sí es cierto, en el tantrismo, en el taoísmo se practica, se entiende una sexualidad sagrada, que es a esa sexualidad que precisamente es la que hablamos, una sexualidad que no es una sexualidad genitalizada, es una sexualidad donde es un encuentro meditativo entre dos almas y hay una fusión entre Shiva y Shakti, donde las energías, entre las dos energías, hacen que no se disipe esa energía a través sobre todo de la eyaculación de lo masculino y pierda esa parte de la vitalidad. Por eso en el tantrismo lo que se defiende, entre otras prácticas, pues es eso, ¿no? Es a través de ese intercambio álmico mantener esa corriente, ese flujo energético entre los dos seres humanos y no perder precisamente energía, ¿verdad? Por eso lo dicen muy bien, moderación en la sexualidad, pero yendo también hacia ese camino, ¿no? Que no sea algo pues banal, algo únicamente procedimental, donde un ser humano únicamente busca un determinado tipo de placer, etcétera, ¿no? Eso también densifica nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, etcétera, ¿no? Bueno, estos serían un poquito lo que son los yamas y lo que son los niyamas. Son esas actitudes, esos comportamientos que podemos incorporar en nuestra vida, que podemos desechar, que los podemos también, estaría ahí también dentro del grupo el desapego, también nos habla Patanjali de ese grupito también de desapego. Son actitudes que las conocéis, ¿verdad? Que son cosas que podemos añadir en nuestro día a día, que empezar a sacar, a cultivar, a podar, y todo eso nos va a permitir ya entrar en el tercer escalón del camino, que son las asanas. Sí, ya muchos que practicáis yoga, este concepto os resuena, lo conocéis. Las asanas son el grupo de ejercicios, de posturas físicas que tienen un único objetivo. Patanjali habla sobre todo de dos elementos cuando habla de las asanas. Por un lado nos habla de integración de los opuestos. ¿Os acordáis antes cuando hablábamos de las atracciones? Nos íbamos hacia un extremo y también hablábamos de las repulsiones, nos íbamos al otro extremo. A través de las asanas lo que se trata es de integrar los opuestos. Por eso cuando hacemos una asana en el yoga, lo que tratamos es de vivenciar, por ejemplo, a través del estiramiento, que notamos que puede haber, el cuerpo nos está hablando a través de la asana, nos indica dónde está el dolor. Por eso está bien contextualizado y muy bien explicitado, ¿verdad? Es el cuerpo físico, te está hablando, te está susurrando, oye, ahí hay algo. Vamos a ver de qué manera integras ese dolor. Cuando tú a través de la asana empiezas a hacer la asana a través de la respiración consciente, a través de la atención, ese dolor lo vas haciendo tuyo. Llega un momento que el dolor y tú sois uno. ¿Sí? No sé si lo habéis experimentado, lo podéis experimentar pues con un dolor de cabeza, por ejemplo, o con cualquier dolencia que tengáis. Llega un momento que a través de la respiración vas respirando el dolor, vas aquietándote, y llega un momento que el dolor es capaz de trascender. Ese es el objetivo de asanas, trascender los opuestos a través del movimiento. ¿Sí? Nos dice también Patanjali que a través de las asanas debemos respetar el cuerpo físico. Lo dice textualmente. Respeto al cuerpo físico, pero dice también, sin excesos. Y yo creo que ese matiz lo debemos siempre de cuidar, ¿verdad? Los excesos en el cuerpo físico son evidentes. A veces hacemos excesos en todos los sentidos, no solo en las asanas. Hacemos demasiada actividad física pensando en sentirnos bien, pensando en mejorar nuestra posición física, en este caso, nuestra condición más física, y olvidándonos por completo de lo que nos está dando la asana. La asana sirve para estar consciente de tu propio cuerpo, para tomar conciencia, para purificar tu cuerpo. ¿Pensáis que una alimentación, y entro así una pinceladita, una alimentación sutil versus una alimentación densa, cuando vayas a hacer una asana, ¿pensáis que será igual? No será igual. Al final lo que hablamos a nivel celular siempre es de información. Nuestro cuerpo tiene información, las células, todo en el universo al final es información, ¿verdad? Si tu cuerpo está sutilizado, tu cuerpo será más factible a la hora de poder llevar el umbral del dolor hacia un nivel determinado. Si tú estás con un cuerpo muy denso, habrás somatizado seguramente también muchas emociones. Por eso cuando a veces entramos en el camino del yoga directamente, sin cuidar ciertos elementos de
esas actitudes, se nos hace difícil, porque vemos que nuestro cuerpo va por un lado, nuestra mente por otro, nuestras emociones a flor de piel, y todo por eso tiene ese orden que os he dicho, ese orden gradual, y por eso hay que ir poquito a poco, poniendo los cimientos, para que cuando haga una asana la pueda hacer conscientemente y pueda escuchar lo que me está diciendo el cuerpo, porque el cuerpo te escucha, el cuerpo te habla, te dice precisamente lo que te está pasando, que es la emoción que está ahí atascada. Los que practicáis yoga seguro que lo habéis sentido, ¿verdad? Muchas veces estás haciendo esa asana y sabes perfectamente dónde estás atrapado, en qué momento estás, ¿verdad? Por tanto, nos lo dice muy bien. Patanjali, ya para finalizar el tema de las asanas, nos habla que hay dos movimientos, hay una fase dinámica del movimiento, que es la parte más activa, y nos habla de una fase pasiva. Sí, que en esa fase pasiva es donde en el yoga tiene mucha importancia, porque ahí hay una compresión a nivel visceral y eso tiene unos efectos importantes a nivel fisiológico, ¿sí? Por tanto, este es el tercer peldaño del yoga. Hemos hablado de esas actitudes, de los yamas, hemos hablado de los niyamas, hemos entrado en las asanas y nos vamos al cuarto elemento, que seguro que lo conocéis muy bien todos, porque junto con las asanas nos dan ese hatha yoga del que hablaba antes, que es pranayama. Pranayama es el control de la respiración. Tiene que ver pranayama con ese cuerpo que os hablaba antes, etérico. Nosotros como seres humanos, el cuerpo más físico que veis ahora, que me podéis ver a mí, que tenéis vosotros, es el cuerpo físico más denso. Es el cuerpo físico denso, se le puede llamar, pero tenéis un molde, todo ser humano tiene un molde, todas las especies, todo, absolutamente toda la existencia tiene un molde, como si se construyera, pues eso, la parte física versus ese molde, y ese cuerpo es el cuerpo energético. Le podemos decir en terminología teosófica, le llamamos el doble corpóreo, el doble etérico, bueno, le podemos poner el nombre que queráis. Sí, eso tiene muchísima importancia, porque este cuerpo etérico se nutre, como os decía, del prana, y lo que realmente nos da es la vitalidad. Es decir, hay seres humanos, siempre lo comparto, muchos yogis también, por cierto, que no comen absolutamente, le llaman los pránicos y viven del prana, es decir, absorben sol, están dedicados únicamente, son ascetas, dedicados exclusivamente al estudio y a la meditación, y se alimentan de prana. E incluso hay casos que se han estudiado y comprobado que tampoco beben. Por tanto, es posible tener vitalidad, y la función precisamente del prana es mantenernos energéticamente y vitalmente saludables. Por tanto, es muy importante. Dentro de ese cuerpo etérico, seguro que lo conocéis, tenemos como tres elementos fundamentales. Tenemos los chakras, que son esas ruedas o vórtices de energía, que seguro que lo habréis escuchado. Patanjali nos habla de 7, en algunas tradiciones nos hablan de 14, pero bueno, vamos a mantener esos siete chakras de Patanjali. Nos hablan esos chakras que contienen esa dimensión más terrenal versus esa dimensión también espiritual. Por ejemplo, Muladhara, el primer chakra, pues hablaríamos de algo terrenal, de hecho es el chakra raíz, que se le llama, y Sahasrara, que sería el séptimo, pues sería la parte espiritual, y integra todos los componentes en cada chakra del ser humano, ¿verdad? En el cuarto chakra sabéis que es Anahata, el chakra del corazón, y por tanto esa función energética es importante. También tenemos los nadis. Los nadis es algo importante que debéis conocer. Los nadis son las arterias. Si pudiéramos ver por un microscopio lo que son los nadis, los hablan los yogis que tenemos más de 70.000 nadis. Por tanto, son filamentos, son arterias que conducen ese prana que absorbemos de los chakras y lo llevan a todos los puntos del organismo, a todos los puntos. Esos nadis, seguro que los conocéis, hay 3 fundamentales que son importantes que los conozcáis, son Ida, Pingala y Shushmana. Shushmana sería el canal central, Ida sería el lado izquierdo, importantísimo, lado femenino, tiene que ver, por ejemplo, con el orificio izquierdo. También hay un vídeo, creo que en YouTube, en su momento hicimos de pranayama, respiración consciente, por si queréis profundizar un poco más, pero son cosas que es importante que conozcáis, sobre todo para cuando estéis angustiados, cuando estéis demasiado tensos. Lado izquierdo, lado lunar, lado femenino, lado derecho, orificio derecho, lado masculino, lado solar, nos da fuerza.
El lado izquierdo nos da tranquilidad. Cuando queremos tranquilizarnos, cuando queremos sosegarnos, cuando estamos esa sensación de intranquilidad, que estamos hiperactivos, que estamos muy densos, importante taparnos orificio derecho y empezamos a hacer pranayama con el lado izquierdo. Eso nos aportará poco a poco respiración más tranquila, la mente intentará poco a poco centrarse, etc. En cambio, si nos levantamos con falta de energía, estamos hepáticos, esa sensación de cansancio, necesitamos fuerza, necesitamos energía. Nos tapamos el lado izquierdo y empezamos a respirar por el lado derecho, por nuestro lado solar, por nuestro lado masculino. Y eso nos aportará energía, ¿sí? Por tanto, es importante. Cuando hacemos pranayama tiene que ver con todo esto. Pranayama también es importante, os decía, de los nadis, y nos hablamos de la kundalini, ¿sí? Ahora no hay tiempo para desarrollarlo, pero que sepáis que en la existencia, en el cosmos, hay tres fuerzas, hay tres energías, ¿sí? Hay una energía que se llama la energía del Fohat, que es la energía cósmica. Hay una energía que es la Kundalini, que está en todo ser humano, está dormida, está latente. Se representa como una serpiente, seguro que lo habréis visto alguna vez. También se le llama la Shakti, la energía femenina, que está enroscada esa serpiente en el primer chakra. Para cuando llega, el yogi es capaz de subir esa energía Kundalini hasta arriba, hasta el séptimo, y ahí es cuando se encuentra con Shiva y acontece ese baile hermoso, ¿verdad? Que ahí es donde pues, el yogi experimenta esa sensación tan plena. Sabéis que esa energía, pues os decía de esa segunda energía y la energía del prana, que es la energía que os estoy diciendo. Saber respirar conscientemente es muy importante. En el yoga es el camino, es el vehículo, pero no solo para el yogi, sino para vosotros, para nuestro día a día. Es necesario que sepáis respirar bien, respirar conscientemente. Cualquier actividad que tengáis que empezar, no cuesta nada hacer 2 respiraciones conscientes, no 3 respiraciones soltando, no, conscientes. Soy consciente de cómo respiro. En el yoga hablamos que hay 3 fases y es muy importante que lo comprendáis cuando respiramos. 3 movimientos. Puraka, Kumbhaka, que es la inspiración. Puraka, recibo la inspiración, aporto prana, ¿sí? A través de lo que os decía de los chakras, el chakra sobre todo del bazo, los nadis hacen todo esa distribución a través del cuerpo. Inspiro el prana, podemos agradecer, y eso es una buena herramienta, cada vez que inspires conscientemente agradece el prana, gracias porque me vas a dar toda la vitalidad que necesito. Luego tenemos esa fase de retención, que es la más importante del yoga, no solo la inspiración, que traigo la energía, sino la retención, que facilita que pueda llevar esa energía a todos los puntos del organismo. Y finalmente la expiración, ¿sí? Ahí soy capaz de poder purificar, de centrarme, etc. Patanjali nos explica rápidamente, para que lo tengáis claro, que cuando hacemos pranayama tenemos que seleccionar muy bien también el momento del día. Sí, antes del anochecer, hacer pranayama por la noche cuando tenemos la mente muy agitada no es de lo más conveniente. No quiere decir que no se pueda hacer, pero él lo explicita muy bien, que antes del anochecer nos invita también a que tiene que ser ni con exceso de alimento ni con falta de alimento, es decir, que haya un equilibrio para que no haya somnolencia, etcétera, que haya un lugar tranquilo, un lugar fresco, lo dice tal cual, y sobre todo también nos dice la purificación de los nadis, ¿sí? Los que practicáis yoga seguramente es una práctica que lo hacéis en vuestro día a día, yo os la recomiendo. Hay una práctica sencilla que es el jalaneti, que es ese jarroncito, se puede comprar en cualquier lugar, de plástico, se pone un poquito de agua tibia con 2 cucharadas de sal y lo que hacemos es introducir la punta del orificio, por ejemplo nasal, para que el agua pueda pasar y pueda caer por el otro orificio, ¿sí? Esto nos ayuda a limpiar nasalmente todas las impurezas que puedan haber y nos facilita muchísimo para poder hacer pues una buena sesión de pranayama, o cuando estés en casa, eso que no estás, a lo mejor que notas que hay alguna cosilla, pues puede ser 1 o 2 veces a la semana, es recomendable. Y se nos dice textualmente, la purificación de los nadis es importante. Pranayama se puede hacer en cualquier momento del día,
Lo podéis no solo en una sesión por la mañana, por ejemplo, cuando empecéis la actividad, antes de acostaros, en momentos que tengáis de tensión, momentos de estrés, pranayama os enfoca. O sea, el pranayama tiene que ser como el comer. Podéis alternar orificio izquierdo, orificio derecho, pero bueno, hay muchísimos ejercicios de pranayama, que es el camino fundamental, y el yogi lo sabe, para poder llegar a otros niveles superiores, ¿verdad? Bien, pues tenemos ese cuarto peldaño, que ya es un cuarto peldaño importante, y nos vamos al quinto Patanjali, y no me voy a detener mucho, porque este ya ya entramos en una fase importantísima, ya avanzada. Le habla de Pratyahara. Pratyahara es la retracción de los sentidos, es decir, el yogi es capaz de, pongo el ejemplo de las tortugas. ¿Sabéis lo que hacen las tortugas? Cuando se sienten en peligro, se encogen, es decir, se esconden, y lo único que vemos es el caparazón, ¿verdad? Pues el yogi es capaz de hacer eso. Pues se sienta en silencio y empieza pues a respirar a través de la respiración, a través de pranayama, y es capaz de envolverse a través de sí mismo, es decir, anula por completo cualquier estímulo externo, de la vista, de los oídos, etc. Y lo único que abre son los sentidos internos. Eso es un trabajo, también se puede conseguir, eso se tiene que cultivar, y por tanto, previamente a esos caminos que hemos dicho, esos peldaños previos, ¿os acordáis antes que hemos hablado de esos yamas, de esos niyamas, etcétera? De ese cuerpo físico bien atendido, bien nutrido, bien sutilizado, etcétera, ¿verdad? Por tanto, entramos en Pratyahara. Ahora entramos en los últimos 3 peldaños, que son los que desgraciadamente todo el mundo quiere llegar, ¿verdad? La mente humana es así, quiere llegar a la cima sin antes haber recorrido el sendero, y rápidamente quiere llegar a esos 3 elementos que son dharana, dhyana y samadhi, ¿sí? Se les llama, en ese tridente se les llama samyama, que es dharana, dhyana, samadhi. En términos, para que nos podamos entender, podríamos decir que dharana sería la concentración. O sea, ya Patanjali ya no habla ni de atención. O sea, dharana es un estado de concentración profunda. Dhyana es un estado de meditación serio, que os daré algunas pinceladitas para abordarla. Y luego samadhi ya es el estado de éxtasis, ¿sí? El estado de que ya no hay presencia de la mente. Patanjali hace una clara distinción también de samadhi con semillas, es decir, que aún queda algo de la mente, hay una presencia mínima, pero queda algo. Y luego queda el samadhi por completo, el Nirvikalpa samadhi, que es samadhi sin ninguna semilla. Ahí sí que consigues cesar por completo las modificaciones de la mente y fundirte con lo verdadero, ¿sí? Vamos, si queréis, un momento a trabajar, por ejemplo, dharana, la concentración. Mínimamente que sepáis que la concentración la podemos hacer en cualquier forma. La concentración no tiene por qué ser a través de por ejemplo, puede ser a través de un mantra, puede ser a través de un objeto. Podéis trabajar la concentración a través de un texto. La concentración hay que cultivarla, pero se tiene que cultivar la concentración previamente a cultivar la atención. La atención es un elemento a cultivar seriamente en vuestro día a día, yo os lo digo de verdad. Elementos tenéis a diario los que queráis. Cuando habláis, yo ahora ponía el ejemplo con Ana, a través de una simple conversación, yo puedo practicar conscientemente la atención. Ahora, por ejemplo, mientras yo estoy hablando, tú me puedes atender conscientemente. Puedes atender conscientemente el flujo de tu respiración. Por ejemplo, yo cuando entro en meditación, siempre en los primeros minutos lo que hago es únicamente atender el flujo de mi respiración, porque hay momentos pues, que uno se encuentra de una manera, hay momentos que uno pues, tiene más flujo o menos de pensamiento, pero la atención a la respiración es un elemento clave. Por tanto, si no manejamos en esos términos mínimamente de la atención, y atención es hacer una cosa solo, ¿sí? Que aquí en Occidente queremos hacer 7 cosas a la vez. Quiero estar fregando los platos, quiero estar atendiendo al teléfono y quiero estar en todos los sitios. No, no tienes que estar en ningún sitio, tienes que estar únicamente atendiendo a lo que estás. Esa es la iluminación del Zen, que siempre se dice. ¿Quieres iluminarte? Pues frega los platos. Esa es la iluminación, y es que yo estoy muy identificado a eso, porque es así, los actos sencillos. Estás presente. De hecho, lo decía muy bien Buda, si realmente el único instante en el que realmente
estás vivo, es el instante presente. Y si realmente quieres ser libre, pues gózalo de ese instante, porque ya deja de ser este, por tanto. Y ese es el único elemento que tenemos, la atención. Por tanto, cuando ya has cultivado mínimamente la atención, estás en disposición de trabajar la concentración. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que podéis practicar en vuestra casa. ¿Cómo podemos trabajar la concentración? Por ejemplo, podemos coger una vela, podemos encender una vela. Yo a veces esta actividad la hago, es interesante. Fijaros en la vela, con los ojos bien abiertos, mantener la concentración. La diferencia entre, igual no lo he matizado, la diferencia entre atención y concentración, la atención, la mente se va. ¿Sí? La mente, tratas de mantener la atención a una cosa, pero la mente te lleva a otro sitio y vuelves a retomar la atención. En la concentración los vaivenes son menores, hay menos fluctuaciones, es decir, me mantengo mirando la vela, imaginaros que aquí delante tenéis una vela, ¿sí? Una vela normal, y estamos todos mirando la vela. ¿Sí? La concentración, la mente se nos irá menos que la atención. Bien, lo que hacemos es miramos la vela cuando practicamos la concentración, miramos la vela. Casi hasta que, os diría casi no, hasta que caigan algunas lágrimas. Llega un momento que estás fusionándote tanto con la vela, que llega un momento que tus ojos es como si quisieran llorar, ¿vale? El flujo de esa atención permanente, sigues enfocado en la vela. Llegará un momento que te picarán muchos los ojos, bueno, ya verás la sensación por ti mismo. Bien, en ese momento es cuando puedes cerrar los ojos, cierras los ojos y tratas de imaginarte la vela. ¿Sí? La vela que la tienes ya visualizada, tu mente y tu cerebro ya ha hecho la fotografía perfectamente, y tratas de poner la vela en el entrecejo, ¿sí? Que también tiene que ver con otro chakra, con el sexto chakra. Tienes la vela aquí, cuando ya pasa un rato tienes la vela aquí, y aparte de que la verás claramente y la verás lúcidamente, ya lo verás, puedes incluso llevar lo que es la vela y la llama la puedes incluso llevar hasta arriba, hasta el séptimo chakra, y puedes ejercer ese proceso de mantener esa concentración, esa atención consciente, tanto en el entrecejo como encima de la cabeza. Es un ejercicio sencillo, pero como os digo, también lo podríamos hacer recitando, lo podríamos hacer haciendo un mantra, es decir, podéis hacer cualquier tipo de mantra que os sintáis cómodos, ¿sí? El Om Namah Shivaya, por ejemplo, del hinduismo, podéis cantar, si queréis, el Om Mani Padme Hum de los budistas, bueno, el que os sintáis cómodos. Al final, el mantra, los yapas, que son la repetición de los mantras, simplemente nos armonizan, nos permiten estar atentos, nos permiten estar, cuando estéis muy densos, cuando estéis inquietos, cantar mantras, os lo digo de verdad, os ayuda, mentalmente, centraros en un mantra, el que queráis, da igual. Ho'oponopono también es un mantra, pues Ho'oponopono, lo que sea, pero mantente. Y eso hará que tu mente poco a poco se vaya centrando y se vaya calmando. Por eso están los mantras, entre otras cosas, aparte de su poder vibracionalmente hablando y la información que nos dan y nos regalan, ¿verdad? Bien, por tanto, la concentración es importante, ¿sí? Cuando hablamos ya de dhyana, hablamos de meditación, ¿sí? Ya con esto, pues ya daremos el último coletazo a los 8 pasos para llegar a ese samadhi. Samadhi es algo que no se puede no se puede hablar, por mucho que yo os diga lo que puede ser samadhi, os estaría engañando. Samadhi únicamente se puede experienciar, es decir, es como, por eso todo lo que viene con lo trascendente, lo que tiene que ver con lo divino, los grandes maestros lo han tenido siempre tan difícil a la hora de poder expresarlo, porque lo inefable es que no se puede expresar, o sea, no se puede decir con palabras, porque el momento que lo expresas ya se pierde, es algo que lo experimentas. ¿O cómo vas a expresarlo? No tiene forma, es algo tan bello, tan hermoso. Nos han regalado a veces a través de sus obras ciertos vislumbres de lo que puede ser, pero no os engañéis, o lo experimentas o no lo experimentas. Eso es una cosa que cada uno lo deberá permitírselo, ¿no? En el momento adecuado, siempre en el momento que toque. Y por tanto, samadhi es algo que no me voy a entretener, porque no, pero sí en la meditación. Sabéis que la meditación, por ejemplo, los que estéis iniciados en la meditación budista, hay 2 tipos de meditación, ¿sí? En Patanjali también coinciden que hay 2 tipos de meditación.
Patanjali habla de saguna y nirguna. Los saguna tiene que ver con las meditaciones que tienen que ver con formas, tienen que ver con deidades, tienen que ver también con objetos, es decir, podemos meditar, como os decía antes, a través de un mantra, también podemos meditar a través de un objeto, podemos meditar también únicamente prestando atención a la respiración, ¿sí? O a través de una deidad. ¿Sí? Los hinduistas meditan mucho a través de Shiva, a través de Shakti, por ejemplo, y luego también la meditación nirguna, que no tiene que ver con ninguna forma, es decir, podríamos meditar sobre lo absoluto, sobre el Tao, sobre lo trascendente, pero eso no tiene forma. Por tanto, se explicita muy bien que una cosa es con forma y una cosa es sin forma. Los que estáis más habituados a practicar la meditación budista, por ejemplo, hay también dos tipos de meditación budista. La primera es Samanta, es una meditación que tiene que ver mucho con la calma, busca mucho la tranquilidad, etc. Y luego otra que ya es más compleja, que requiere un poquito más de trabajo, de camino, que es Vipassana. La meditación Vipassana es la segunda forma de meditación budista, que es una visión penetrante, una profundidad seria en el trabajo, pero también, repito, es un proceso gradual. ¿La meditación es necesaria? Por supuesto que es necesaria, en ese camino que os hablo de 8, para llegar a ese estado final de liberación, de éxtasis, de gozo, que es Samadhi. Pero, vuelvo a insistir, es gradual, tenemos que recorrer otros caminos en el momento que toque. ¿El silencio en vuestra vida es necesario? Por supuesto. ¿La meditación es importante? ¿La atención es importante? Por supuesto, pero sin olvidar lo que os decía, esas actitudes que tenemos que incorporar. Antes también me viene ahora también a la memoria de otro yama que era importante, que es el gozo. Patanjali lo explica muy bien, el contento. De hecho, es una facultad divina que tenemos todos y que tenemos que tener muy presentes en nuestro día a día, ¿verdad? El tema de la alegría, el tema de las ganas de vivir. Es una actitud que está muy clara y muy remarcada. Por tanto, todo esto es interesante, todo esto lo tenemos que incorporar en nuestra vida, pero pasito a pasito, gradualmente, haciendo el camino día a día. Y sí que os aseguro que el yoga es un camino serio, podemos coger muchas cosas del yoga, eso sí, el que quiera entrar de lleno en el yoga, pues por supuesto deberá seguir pues esos tapas, esa autodisciplina que os decía en muchas cosas, pero del yoga, aunque no estéis iniciados o sea la primera vez que tenéis este primer acercamiento, tiene cosas de muchísimo valor, muchísimo valor. De hecho, al final, que lo que se trataba la conferencia de hoy es ver de qué manera a través del yoga cesábamos comprendiendo las causas del sufrimiento y poniendo acción a esas causas. El yoga nos reúne todos los requisitos. De hecho, me viene también ahora sí a la memoria que Krishna, en ese diálogo con Arjuna, explicita textualmente: yoga es la extinción del sufrimiento. O sea, sabía muy bien que a través del camino del yogi, a través del camino del yoga, podemos cesar por una vez el sufrimiento, y recupero la primera causa, y ya damos por finalizada la jornada, recuperar nuestra verdadera identidad, porque en definitiva ahí está la causa, es la causa que siempre nos acompaña, el hecho de que nos hemos dormido, tenemos que despertar, estamos dormidos profundamente, en un sueño que pensamos que estamos despiertos, pero estamos completamente dormidos, de verdad, identificados con algo que no somos. Y esa es la invitación. La invitación es a darse cuenta, a despertar de una vez del sueño, a tratar de vivir en consciencia, y sobre todo, ¿para qué? Pues para gozar, porque nuestra esencia, nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza verdadera, hay un rasgo que es inherente a nosotros, es decir, eso es inmutable, que es Ananda. Ananda es felicidad incausada. No hay nada que te pueda dar felicidad en esta vida, nada, absolutamente nada ni nadie. Es el mantra de hoy. Nada ni nadie te va a dar felicidad. Lo único que te puede aportar felicidad, porque es tu verdadera esencia, es lo que eres tú de verdad. Lo que eres tú de verdad. Te dará otra cosa, tu hijo, tu marido, tu objeto, tu chaqueta, te dará bienestar, que te da también sufrimiento.
lo que te da bienestar te da sufrimiento. Lo que te genera gozo, dicha, que es Ananda, jamás te dará sufrimiento. Por tanto es, y ya para finalizar, yoga al final que es liberarnos de las cadenas de nuestra ignorancia y gozar libres de lo que somos y de lo que es en nuestra vida. Pues eso os deseo, que viváis gozosos y en definitiva que lo que pueda sumar en vuestra vida algo de lo que hayamos compartido, que al final lo pongáis en práctica, que es lo único que sirve para que viváis gozosos y sobre todo libres de sufrimiento, que eso es lo que se trata. Muchísimas gracias a todos.